¿Cuándo se empieza a tratar lo andino como una cuestión ya política? Hay una utopía del hombre andino, es una concepción metafísica, básicamente, idealista. Podríamos decir entonces que el hombre andino es, por definición, una distorsión. Eso Porque, es muy importante. porque la izquierda no es indigenista necesariamente. Es un indigenismo que se asume como homogéneo y el discurso es un discurso de opresión, de explotación, de discriminación, de exclusión, etc. Ya hablamos de indígenas quechuas, indígenas aymaras, por ejemplo. ¿Son iguales? Esta idea de que el hombre del Ande como una construcción homogénea es una mentira empíricamente verificable. Sí. Cuando en una carta le dice Nino Westphalen, le dice que el quechua debe desaparecer. El problema está en construir una nación étnica que se construye más tarde en una nación política. Decir que Antauro Mala es nazi por ideología es correcto. Este derecho de autodeterminación, finalmente, creo yo, es el derecho que nos lleva al fracaso de todas las naciones, todos los proyectos políticos en los últimos años. O sea, yo no necesito explicarle a una persona del Ande lo importante que es su familia y su comunidad para su existencia, y que eso es lo más importante y que eso define la identidad, tanto del individuo como de la comunidad. Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no existe Pedro Castillo sin el mito. Entonces, gente que se identifica con izquierdas, gente que se identifica de derechas también en este país, encuentran un punto de comunión cuando se trata de temas antropológicos. El hombre del Ande no es marxista, es conservador. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más aquí en Betel. Y en esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que Javier Iván Arenas, un joven comunicador, un joven analista político, con análisis que personalmente me parecen siempre muy interesantes. Para darles una breve reseña de quién es Javier Iván Arenas, él es comunicador, graduado por la Universidad Faustino Sánchez Carrión, ¿no? También tiene un diplomado en formulación de proyectos por la Universidad Ricardo Palma, ha llevado el curso de gobernabilidad política de la Universidad George Washington de los Estados Unidos y tengo entendido también que hiciste una maestría, un diplomado. Una maestría en la Universidad Católica. En la Universidad Católica, efectivamente. Así que tenemos una persona que maneja la coyuntura política actual y nos vamos a abocar un tema que en los últimos años ha dejado de ser relevante, pero siempre es relevante, ¿no? Que es el hombre andino, la cultura del Ande en la política peruana. Esta cuestión del indigenismo no solamente es importante acá en el Perú, pero por ejemplo en Ecuador tiene mucha fuerza, en Bolivia tiene mucha fuerza, México, Guatemala, ¿no? Son países que tienen la variable del indigenismo muy engranada en la política doméstica. ¿Cómo partimos definiendo, Javier Iván, al hombre andino? ¿Qué es el hombre andino? Muchas gracias, Miklos. El hombre andino es una construcción, básicamente, una construcción teórica, intelectual, académica, que viene no solamente aquí, digamos, del indianismo, sino antes del indigenismo de antes inclusive de Mariátegui. Es una construcción en el sentido de que hay una utopía del hombre andino, es una concepción metafísica, básicamente, idealista, y que luego, de alguna otra manera, esta construcción idealista, metafísica, lo ha recogido las izquierdas en los últimos años. Ahora hay unas izquierdas indianistas, eso básicamente viene con los bolivianos, con ese vicepresidente, Evo Morales, y entonces vienen con todos ellos. Es una construcción utópica, es una construcción de utopía arcaica, como decía Mario Vargas Llosa, a pesar de que yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero yo sí creo que él atina muy bien en ese sentido. Pero es básicamente una construcción teórica, ideológica, metafísica, ¿no? Básicamente eso. ¿Y qué características tiene el hombre andino entonces? Es básicamente fundado en contra de algo, y es en contra de lo que se llama la colonia, ¿no? O sea, no puede haber a un hombre andino sin la colonia. O sea, entonces ya de partida estamos haciendo una definición por antagonismo, ¿no? Exactamente. El hombre andino existe en función también de su antagonismo al colonialismo. Exactamente, eso básicamente, ¿no? Malentendido el colonialismo, además, entendido que equiparan el colonialismo, entre comillas, hispano con el colonialismo, digamos, de estirpe anglosajona, pero de alguna otra manera el hombre andino surge contra el colonialismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que harías tú entre el colonialismo hispano y el colonialismo anglosajón? Lo que pasa es que el colonialismo, entre comillas, no quiero decir colonialismo, porque básicamente es imperio, digamos, se replica a sí mismo, ¿no? Son instituciones que replican a sí mismo. Es un imperialismo, por así decirlo, generador de instituciones. Ahí tienes a las 27 universidades, a los colegios,
Es más, una construcción teológica además alrededor del imperialismo o del imperio católico hispano, frente al imperialismo sajón, digamos anglosajón, que tiene básicamente una argumentación también teológica, pero además es, digamos, un imperialismo que no construye instituciones alrededor suya, ¿no? Entonces, así que tú tienes a la Universidad San Marcos, a la Universidad de México, fundadas mucho antes de la Universidad de Harvard, ¿no? Por ejemplo, XVII, ¿no? Claro, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces tú te das cuenta que hay un imperialismo generador y hay un imperialismo que de alguna u otra manera explota, ¿no? Eso es. En ese sentido, el colonialismo hispano vendría a ser un colonialismo más integrador, un colonialismo que se encamina hacia el mestizaje desde un inicio. Sí, completamente, ¿no? Que no genera instituciones que están alienadas de la realidad local, sino que las integra al tejido social y a la vida social del territorio colonizado. Y a la vida política, además, porque ellos, las leyes nuevas, vienen las leyes nuevas, y además la construcción de las leyes de Indias es una construcción de ensayo y error, por así decirlo. Es decir, hay toda una construcción teológica, una construcción política, una construcción legal, institucional, social, pero parte básicamente de una concepción, ¿no? Parte de la concepción del mestizaje, ¿no? Como una posibilidad además, ¿no? Como una estructura ontológica del propio imperio es básicamente el mestizaje, ¿no? ¿Y cómo se habla entonces, por ejemplo, en casos prácticos, ¿no? Que se habla de estas leyes de segregación racial que son, vamos a decir, revocadas en la década de los 60 recién en los Estados Unidos? Claro que sí. Nosotros tenemos mestizaje desde desde el propio testamento. Además, hay una cosa que es importante, no hay que llamarle coloniaje, porque si caemos en el término de coloniaje, o sea, hispano, estamos cayendo básicamente en todas esas teorías indigenistas, indianistas, ¿no? Victimario. Exactamente, ¿no? La teoría crítica, básicamente, la teoría crítica que viene básicamente. Entonces, lo que hay es un imperio católico que desde el primer momento es un imperio católico universal, pero además es un imperio de mestizaje, ¿no? Es un imperio de mestizaje, un imperio donde van a convivir, sea por gobierno, sea por política, sea por construcción social, pero van a convivir el indio con el español y van a convivir para construir una comunidad política, exactamente, una comunidad. Recuerda que los españoles siempre formaron ciudades, viene de toda esta tradición romana, de la construcción de ciudades, de civitas, la construcción de la polis, en fin. Entonces, tienes aquí, no solamente tienes una cuestión importante, no solamente tienes el mestizaje, sino además tienes una cuestión teológica alrededor de todo esto, ¿no? Y a diferencia del imperialismo, porque eso es imperialismo, coloniaje, desde el punto de vista anglosajón, que básicamente lo que hacen es, entre comillas, tratar de respetar las costumbres porque evidentemente quieren sujetar al que está, digamos, el colono quiere básicamente respetar para poderse llevarse bien, ¿no? Aquí lo que hubo es un mestizaje, ¿no? Ahora, ¿cuándo se empieza, por lo menos aquí en el Perú, cuándo se empieza a tratar lo andino como una cuestión ya política, ¿no? Porque habitualmente se trata de decir que el primero que articula, o donde no el primero, pero donde se empieza a articular el indigenismo como un movimiento político de identidad propia, es a partir de la década de los 20, ¿no? Sí. Pero existen antecedentes. Sí, antes tienes a Pedro Zulen, ¿no? Con todos estos movimientos indigenistas. ¿De qué periodo estaríamos hablando? Ya estábamos hablando de fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Hay una asociación de amigos por los indígenas también, de alguna otra. Porque es que el problema, creo yo, empieza, o se evidencia con la guerra con Chile, ¿no? Cuando ves a Prada, como ve desde Cerro El Pino y ve que y con su catalejo ve cómo la masa indígena, que supuestamente había ido a pelear contra el invasor chileno, es derrotada rápidamente, entonces se da cuenta que hay dos países, ¿no? Y esa es integración, entonces esa es una discusión ya, digamos, anterior, es una discusión básicamente desde el año 21, 22, 23, 1821, 22, 23, se consagra en la Constitución de Bolívar, avanza a la mar, en fin, lo que tendríamos en todo caso es una discusión sobre el indígena dentro de la sociedad, ¿no? Y habían dos tipos de modernizaciones, la modernización liberal a través de la propiedad, el mismo Mariátegui y además hace en siete ensayos él dice básicamente que la modernización no tiene por qué ser liberal, no tiene por qué ser porque le das propiedad al indígena, no tiene por qué ser así. Brevemente, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando, estamos hablando de José Carlos Mariátegui, especialmente a nuestra audiencia extranjera. José Carlos Mariátegui, entonces él hace básicamente una crítica al liberalismo y a la modernidad liberal. Pero hay dos tipos de construcción de lo nacional, ¿no? Desde el punto de vista liberal, es decir, otorgarle el dinero de la propiedad, y lo otro es
a través del estudio, ¿no? A través de la... Y hay también otra modernización, que es la modernización, digamos, de la, por así decirlo, entre comillas, la élite, es decir, traer a extranjeros, ¿no? Porque ahí estaba de alguna otra manera la esencia del Perú, ¿no? Es decir, y ahí vino digamos, la migración alemana, la migración italiana, ¿no? Para salvar el país, para salvar la nación. Exacto. Entonces, hay que partir diciendo, bueno, que el hombre del Ande es definitorio para la identidad del peruano. O sea, no se puede entender el Perú sin el hombre del Ande. Eso es lo primero, ¿no? Sí, pero además hay una cosa que es importante allí, porque la civilización peruana, por así decirlo, entre comillas, sin queremos integrar a todos, civilización andina, no es una civilización netamente andina, es una civilización básicamente costeña. Entonces es una civilización caral, ¿no? O sea, es la lengua, el quechua como construcción en la zona yunga, eso lo decía Torero, en un estudio amplio, lingüista, y o sea, te das cuenta que básicamente toda la construcción de la cultura, lo que se llama andina, es básicamente una construcción más costeña que andina, ¿no? Efectivamente. Pero hemos tenido, aparte, haciendo esta precisión geográfica tuya, ha habido una división natural, ¿no? Claro, costa, montaña. Claro. O sea, los que viven de la montaña para el Pacífico, de la montaña hacia el este, vamos a decir. ¿Cómo ha afectado la geografía cómo ha afectado y cómo ha influido la geografía en la creación de la identidad del hombre andino? ¿Cómo lo verías tú? Mira, lo que pasa es que la geografía en Perú sí, en realidad, ha determinado de alguna otra manera la construcción no solamente por así decirlo, ¿no? Digamos, metafísicamente, del alma nacional, ¿no? Sino del proyecto nacional en conjunto, ¿no? Ha habido una especie de separación entre dos países. Y como te digo, pero esa es una construcción básicamente, si bien hay una construcción geográfica, es una instancia geográfica, pero la unidad nacional en el país no está básicamente arraigada en esa contradicción, ¿no? En esa contradicción de tanto costa como... Yo creo que eso es básicamente una construcción de indigenista, en el sentido de que el hombre andino siempre ha sido un hombre, digamos, atávico, un hombre, digamos, que ha estado colonizado perpetuamente, ¿no? Entonces hay una identificación también del hombre andino, que el andino siempre es pobre y siempre ha sido además aplacado, oprimido, cuando Cusco fue una de las ciudades fundamentales en la construcción, no solamente del mundo andino, sino del imperio hispano. O sea, partimos ahí con una evidencia empírica que en realidad el Cusco, ¿no? Que el ejemplo que estás planteando, permitía al hombre andino autodeterminación también, que es el principio clave, ¿no? Claro. Ahora, acuérdate tú que cuando fue el mismo obispo de Cusco quien a Túpac Amaru lo excomulgó, ¿no? O sea, el fracaso de Túpac Amaru viene básicamente con la excomulgación del obispo de Cusco, ¿no? Entonces, tienes un mundo andino que es un mundo andino que hasta ahora, ese mundo andino de alguna otra manera, ¿cómo te digo? Ese sentido de colonialidad ha impulsado que el hombre andino, hay una ideología del hombre andino alrededor del hombre andino, y que este hombre andino diga, a partir de ahí se convierta en políticas y diga, tenemos 200 años de opresión, tenemos 500 años de no poder ejercer el poder, ¿no? Entonces todos los mitos alrededor de la cultura andina, de la izquierda que ha construido la cultura andina, básicamente son eso, ¿no? Mitos de alguna otra manera que obnubilan, mitos que son difusos, pero además mitos que tienen mucho arraigo electoral, ¿no? O sea, porque finalmente terminan ganando elecciones. ¿Podríamos decir entonces que el hombre andino es, por definición, una distorsión de la realidad? Sí, una distorsión. Porque este punto es importantísimo. Sí, es una ideología, o sea, una ideología en sentido marxista. La ideología en sentido marxista es la distorsión de la realidad. Porque el indigenismo siempre se ha asociado, por lo menos en nuestra región, no solamente en el Perú, sino también en México, ¿no? En Michoacán, en el estado de Michoacán, el indigenismo Chiapas, marxista. ¿no? Acuérdate tú como el Ejército de Liberación, Marcos, el Ejército de Liberación, ¿no? De Liberación Nacional, creo que exactamente, zapatistas. Incluso el indigenismo en Chile, en el sur de Chile, ¿no? Los araucanos, mapuches, pehuenches, alacalufes. Así es. También se ha vamos a decir, reavivado un indigenismo que en Chile estaba completamente dormido. Claro que sí. Un indigenismo que en realidad era tal porque los indígenas en Chile estaban plenamente integrados a la sociedad, ¿no? Que lo ves en Colombia. Y no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto se puede decir indígenas, o sea, porque... no sé hasta qué punto hay una esencia del alma indígena, o sea, eso es lo que... generación. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el indigenismo es una construcción básicamente idealista, metafísica, una construcción en el sentido de que una construcción en el sentido de que yo tengo ciertas raíces esenciales, ¿no?
alentada además por el modernismo, es un contrasentido ¿no? Y que de alguna otra manera yo valgo mucho más porque yo soy descendiente de esta tierra, ¿no? Claro. Cuando muchas veces esa gente, es lo que decía pues presidente de México, ¿no? AMLO, López Obrador. y es un López y es Obrador además, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, aquí lo que hay que poner en autos también, digamos, es esta unidad entre indigenismo e izquierdas, ¿no? Eso es muy importante. Porque la izquierda no es indigenista necesariamente. No. O sea, vamos a ir a eso, pero quiero todavía pulir algunos aspectos ahí. Entonces podemos partir diciendo, según lo que nos has dicho, que el hombre del Ande, el hombre andino, existe en oposición al colonialismo. Es decir, aquí hablaríamos de teoría crítica de la raza, está engranada dentro del discurso. Segundo, que tiene una afiliación histórica, ideológica al marxismo, a corrientes de izquierda, siendo que es todo lo contrario. Ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿no? Es decir, el indigenismo se asocia con corrientes de izquierda. Es un indigenismo que se asume como homogéneo. Todos son los hombres del Ande. El hombre del Ande es hombre del Ande, todos son iguales, ¿no? Y, esencial además, ¿no? Efectivamente, y el discurso es un discurso de opresión, de explotación, de discriminación, de exclusión, etc. Ok, eso es lo que se dice. Vamos a ir ahora a las cuestiones prácticas, la parte de la homogeneidad. Vamos al caso del Perú. Ya hablamos de indígenas quechuas, indígenas aymaras, por ejemplo. ¿Son iguales? No son iguales. No son iguales con Por ejemplo. No son iguales, no son iguales en prácticas, no son iguales en realidad pura, no son iguales en la vida social. Porque acá en el Perú la población aymara está principalmente contenida en Puno, ¿no? Exactamente. Contenida en Puno, contenida, digamos, en el altiplano, básicamente el altiplano, que además no solamente está Puno, Chile, no solamente está Puno, Bolivia, sino además está Chile y es muy interesante porque, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, que también tienen la principal población ahí es aymara, claro que sí. Ellos no hablan de que son necesariamente peruanos o bolivianos. No. Ellos se reconocen aymaras. Sí. Y hay la frontera ahí en Desaguadero, no les importa. No les importa. Ellos pasan de un lado para otro y son iguales. Sí, pero sí, completamente, ¿no? Pero el problema es... A lo que voy con esto, Javier Iván, es que esta idea de que el hombre del Ande como una construcción homogénea es una mentira empíricamente verificable. Sí, es una metafísica. ¿No? Exactamente. Ahora, acuérdate tú que Arguedas, cuando en una carta le dice Emilio Westphalen, le dice que el quechua debe desaparecer. Él dice precisamente, y Arguedas en ese momento era profesor de Insicuani, y él le dice precisamente en una carta, sacó a la familia de Westphalen una serie de cartas, y le dice expresamente, ¿no? El quechua debe desaparecer porque el quechua no es una vía hacia la modernidad del hombre andino, ¿no? O sea, porque tenía que ser el castellano, ¿no? De alguna otra manera. Entonces, lo que tenemos ahora es que básicamente, en efecto, hay una construcción de la izquierda con respecto al hombre andino, con respecto al mundo aymara, con respecto al mundo quechua. Ahora hay todo tipo de culturas, todo tipo de naciones, ¿no? El problema está justamente en eso. El problema está en construir una nación, digamos, una nación étnica, que se construye más tarde en una nación política. La nación étnica es básicamente la construcción del idealismo alemán, ¿no? El Volksheim, esta cosa que hablaba Fichte, estas cosas que... Entonces, esta cosa es... Y luego va hasta el idealismo de Rosenberg, el idealismo de, básicamente, el idealismo de Hitler, eso es, ¿no? Donde el estado de la cultura, un estado tiene que básicamente existir por el estado de la cultura, porque tiene que defender la cultura. Entonces, eso es lo que dice Antauro Humala, ¿no? Antauro Humala dice, somos una nación cobriza, una raza cobriza, y la nación cobriza tiene que convertirse en nación política, ¿no? Claro. Y eso básicamente es... Que es un nacionalismo étnico puro. Claro, étnico puro, ¿no? Calco del nacionalsocialismo alemán. Completamente. Realmente no es esto no es una cuestión de broma, ni somos malos, no. Decir que Antauro Humala es nazi por ideología es correcto. Claro, porque lo que quiere es que la nación cobriza se convierta en nación política, ¿no? Él quiere la supremacía de una porción de la población exclusivamente sobre la base de su etnia. Exactamente. Y eso es un absurdo. Y eso es un absurdo además entre la propia izquierda, porque la propia izquierda, acuérdate, nunca habla de raza, siempre habla de clase nacional, la clase obrera se eleva a la clase nacional, ¿no? Entonces, la izquierda, o sea, el marxismo más que izquierda, porque acuérdate que Lenin decía que la izquierda era... Lenin escribió un libro sobre eso, ¿no? Lenin decía que la izquierda es cualquier cosa, es una construcción burguesa, ¿no? Pero el marxismo se alza básicamente contra los indigenismos, contra el mismo Engels, todos se alzan en contra, la izquierda es racional y universal, racional en el sentido de que cree en la razón
Y comparte eso con los liberales. Comparte con los liberales. Yo soy, claro, porque son de una misma moneda, de una otra manera. Yo soy muy antiliberal en ese sentido, ¿no? Porque, son las dos caras de una misma moneda en muchos aspectos. Claro, en muchos aspectos, ¿no? Básicamente. Y en la propia ontología, en la propia existencia y el ser, yo creo que comparte mucho peso, puede discusión, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que los liberales, la izquierda no cree, la izquierda es racional. Y la izquierda además es universal en el sentido de que solamente existe una clase universal, que es la clase proletaria, que se tiene que elevar a la condición de clase nacional, ¿no? Eso es lo que dice Marx. Y la izquierda no cree en razas, no cree en etnias, no cree en... Entonces tú, a partir de mayo de 68, y con Bolivia de paso, entonces ves revitalizada todas estas cuestiones de culturas, identidades, naciones, étnicas. ¿Y quién eleva todo eso? La izquierda. Efectivamente. Es increíble, ¿no? Como la izquierda ha perdido, político, ¿no? que tiene varios fines políticos. Antes de entrar a eso, simplemente para seguir puliendo lo que hemos hablado, acá en el Perú estaríamos hablando de más o menos por censo hay 1 millón de aymaras, una población de 1 millón. Pues no tengo identificado, pero sí. Y más o menos unos 5 millones de quechuas. Y los quechuas están distribuidos en toda la sierra, desde Puno, especialmente toda la sierra Cusco, sur, hasta ¿no? Cajamarca, Sí. ¿no? También. De hecho, el quechua se habla en Ecuador. Claro que sí. Hay quechua en San Martín, hay quechua en San Martín, pero hay quechua, son sí, claro. distintos. Claro, y el quechua de Cajamarca, no me refiero solamente al idioma, el indígena quechua de Cajamarca es distinto al indígena quechua de Cusco. Completamente. Entonces, ya vamos a decir, y acá no con discurso, no, sino con justificación, con argumentos, estamos desmontando esta idea de que el hombre andino es homogéneo. No existe tal cosa. Sí, no existe tal. El hombre andino es una multitud, así como ustedes ven pueblos en Asia, indonesios, japoneses. Dentro de la cultura andina también existe esa y eso es diversidad. Claro, es una cosa importante, es la diversidad. Fundamental, porque no es decir los incas como los yungas, que no es decir los incas como, los chimús, son son culturas absolutamente distintas, formas de entender absolutamente distintas, ¿no? Lo que pasa es que ahora se asocia la cultura peruana con la inca, pero se deja de lado todo tipo de heterogeneidad que ha habido, ¿no? Chanca, claro, evidentemente, ¿no? Entonces hemos sido distintos, la lengua franca ha sido evidentemente el quechua, pero creo yo que sí ha habido una construcción... Era el latín. El latín, claro, una especie de latín, ¿no? El latín, y además era... la lengua castellana, pero la lengua castellana en un momento fue lengua franca también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, ha habido una construcción, la izquierda en ese sentido ha perdido toda óptica, pero además eso me retrotrae una cosa que es elemental, ¿no? O sea, porque mira, la izquierda en Francia, en 1789 hacia adelante, cuando hay un posicionamiento de izquierdas y derechas, acuérdate tú que la izquierda se alza en contra también de todo nacionalismo, de toda construcción étnica identitaria, porque lo que hacen los revolucionarios franceses es mandar a estas lenguas regionales, los mandan al mar y los bombardean, porque no creen, ¿no? A partir de ahora una sola nación, una sola lengua, una sola bandera, entonces punto, se acabó, ¿no? Nace la izquierda así, como universalista, su pretensión universalista, ¿no? Entonces, esta izquierda, de otra manera, la izquierda que tenemos, no resulta ser la herencia de la tradición jacobina, porque la tradición jacobina iguala a todo, ¿no? Y es muy sanpablista además, porque acuérdate que San Pablo dice, no hay Gálatas, no hay tal, todos somos iguales en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, lo que hay es básicamente que la izquierda ha perdido esa tradición universal y ahora es una izquierda identitaria, antinacional, política, es una izquierda diluyente, disolvente, que cree en estas cuestiones de la metafísica identitaria, al punto de que tienes izquierda defendiendo a 52 naciones como en Bolivia. Entonces, en realidad lo que atenta es básicamente la unidad política del Estado Nacional, ¿no? Claro, tú mencionabas la Revolución Francesa solamente para la gente como una píldora de cultura general. Hoy entendemos la dicotomía izquierda-derecha, vamos a decir, desde el marxismo por la izquierda, o los diferentes socialismos, pero principalmente el marxismo, y de la derecha desde el liberalismo, ¿no? Aunque también podríamos incluir vamos a decir, de moda reciente el libertarismo, el conservadurismo que ha estado ahí dando vueltas, pero que ya está resurgiendo, ¿no? Esa era la dicotomía izquierda-derecha. Pero en realidad la dicotomía izquierda-derecha nace entre la división de los conservadores, por una parte, en siglo XVIII, ¿no? La disputa entre Edmund Burke, claro que sí, Paine, y Thomas Paine. Claro. Y Thomas Paine no era marxista, en ese momento el marxismo ni siquiera existía. Claro que sí. Estamos hablando de más o menos 78, estamos hablando de 70 años de diferencia hasta que surge el manifiesto comunista. Entonces, la primera pugna izquierda-derecha es entre conservadores y liberales. Pero ojo, para que no se ofendan los amigos liberales, amantes de Austria y todo, ¿no?
Es un liberalismo político francés, principalmente. Sí, es un liberalismo político francés. Siendo Paine, graciosamente, inglés. Inglés, exactamente, ¿no? Y defensor, además. Burke también defendió, acuérdate, el derecho, entre comillas, y algo que sí yo creo que digamos, es absolutamente corrosivo, que es el derecho de autodeterminación, me pareció. Porque acuérdate tú que las propias izquierdas ahora apelan al derecho de autodeterminación de estirpe hegeliana, de estirpe liberal, ¿no? Y en la cual este derecho de autodeterminación finalmente, creo yo, es el derecho que nos lleva al fracaso de todas las naciones, todos los proyectos políticos en los últimos años. Yo puedo autodeterminarme un hombre, una mujer, porque yo, claro. ¿no? O sea, el derecho de autodeterminación es básicamente eso, la ¿no? autodeterminación, el autos, ¿no? Claro, no definida, ¿no? Porque tú puedes tener autodeterminación a nivel macro, estás hablando a nivel de un cuerpo estatal, ¿no? La soberanía de un pueblo, vamos a decir, la autodeterminación de los pueblos. A nivel meso, tú podrías hablar de la autodeterminación de una empresa al tomar decisiones no privadas para llegar a sus propios fines. Y a nivel micro, la autodeterminación y esta asociación que se hace con la antropología, que creo que es el gran tema que tú estás tocando ahorita, ¿no? Sí. ¿Qué es la autodeterminación? Bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me dé la gana. Claro, es una autodeterminación. ¿No? Y en el fondo es básicamente... Que choca abiertamente con la mentalidad del hombre andino. Completamente. Porque el ande claro. A ver, muchachos, esos que están marchando ahí, me vas a decir si estoy equivocado o no, esos que están marchando ahí por la reivindicación de los pueblos indígenas y que salen con sus banderitas arcoíris. Quiero verlos marchando ahí en Sicuani, quiero verlos marchando ahí en Ayaviri, ¿no? Claro. Puno, váyanse a Puno con su banderita celeste. Es imposible, ¿no? El mundo andino es un mundo conservador desde lo popular. Vamos a entrar a eso, todavía no lo adelantemos. Pero creo que esta es la gran lección que se le puede dar a la gente, ¿no? Que es que este mito de que los indigenismos son de izquierdas, eso es... No, eso es absolutamente falso, ¿no? Falso. Empíricamente, fácticamente, falso. Ok, ahora, estábamos viendo el tema de esta oposición, ¿no? de izquierdas y derechas. ¿Cómo se lleva esos antagonismos, se llevan al indigenismo en este discurso contra el colonialismo? ¿Qué otros aspectos reafirma o abraza el indigenismo? Digamos, el indigenismo... ¿A qué aspira, por ejemplo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el telos del hombre andino? ¿Qué quiere el hombre andino según sus proponentes, ¿no? Que son los izquierdistas? Mira, creo que aspira a lo... Y eso es una cosa bien importante. Aspira, creo yo, según ellos, a una especie de comunidad política, a la colectivización de esta comunidad política, es decir, al socialismo andino, cosa que está absolutamente descartada. Ahorita vamos a reventar eso. No hay. Eso es absolutamente, digamos, eso es una utopía nuevamente construida además probablemente su principal teórico sea José Carlos Mariátegui, ¿no? Pero antes ha habido también... Que es cierto, Mariátegui jamás viajó tampoco... No, fue hasta Jauja, si no me equivoco, ¿no? Tampoco no Pero viajó, Mariátegui es como Marx, ¿no? Sí, claro. No conocía su objeto de estudio, simplemente lo teorizó completamente. Teorizó y además teorizó trató de calzar una cosa que era imposible de calzar, era es decir, lo andino en el marxismo, ¿no? Lo andino en el marxismo no existe, ¿no? Así es. Como lo judío en el marxismo no existe, ¿no? Marx tiene un libro que se llama La cuestión judía, pero la cuestión judía desde el punto de vista político, no étnico, ¿no? Entonces, Mariátegui trata de hacer una especie de socialismo andino, como reivindicar una construcción teórica. Sí, muy difícil de procesar, ¿no? Muy difícil de procesar. Es como estos dibujantes, ¿no? De la época de la colonia que jamás habían ido a la colonia y dibujaban animalitos que no existían. Es como Dionisio Inca Yupanqui, acuérdate tú que hablaba mucho de la colonia y hablaba mucho de tal, pero él nunca se fue de pequeño, además adoptado por la corte de Carlos III, si no me equivoco, pero además él había sido ya y fue como representante de los diputados, estuvo como representante de los diputados de Virreinato de Perú, pero nunca había más. Él y su hermano habían sido rentados, no rentados, el rey había pagado sus estudios de él, además había estudiado en una alta alcurnia, como todos los, digamos, todos los descendientes de los indígenas, de alguna otra manera, los reyes incas, por así decirlo, todos habían de alguna otra manera estudiados en los grandes colegios, ¿no? Entonces, habían recibido una gran educación. Pero, entonces, hay esta especie de socialismo, y un socialismo bastante utópico, un socialismo donde no encuentra forma, no hay ontología dentro del marxismo allí, no hay razón de ser. Entonces,
se trata de construir el socialismo andino, pero te das cuenta que el socialismo andino, te das cuenta que no existe, te das cuenta que el mundo andino es un mundo lleno de instituciones, que son instituciones populares, que son instituciones muy reales, que son instituciones que se traducen finalmente en la familia, en el mercado, que se traducen finalmente en las tradiciones, en la religiosidad, que se traducen en todo este tipo de cosas que son fundamentales en la vida del mundo andino, y que finalmente no es lo que las construcciones teóricas del socialismo de ahora y del progresismo de ahora intentan hacer. Porque ¿no? ahora, bueno, esta asociación perversa, desde mi perspectiva, entre el indigenismo y el marxismo y la izquierda, algo que ha sido nefasto tanto para los indígenas como para el país en general, ¿no? Esta idea de que son colectivistas, es decir, como que necesitan de una autoridad superior para que les diga qué es lo que tienen que hacer. El hombre del Ande no es marxista, es conservador. Sí, exactamente, profundamente conservador. Por favor, ayúdame a soltar las piernas. Profundamente conservador en el sentido de que es un hombre que de alguna otra manera está amarrado a instituciones, ¿no? Es un hombre efectivamente que piensa en el bien común, a pesar de no ser colectivista. Es un hombre que ve en las tradiciones una cosa fundamental en su vida social. Es un hombre además que ve en la lengua una cosa también fundamental en la unidad de su propio y su propio ethos, pero además es un hombre que no puedes entenderlo sin la familia y en el mercado, ¿no? Es imposible. Así, o sea, incluso las construcciones incas fueron construcciones de panacas, ¿no? Entonces es imposible entender. O sea, el mundo andino no lo puedes entender, en resumen, sin dos cosas: sin tradiciones, sin familia y sin mercado. Y si me permites, quiero declarar 1 minuto de silencio para el indigenismo marxista. Empezamos en este momento. Ya, ok. Que también hay un indigenismo de derechas liberal. Se acabó. Dejamos hinchamos un montón de farsantes ahí en la Facultad de Historia. Mira, esto no es discurso, no es floro como se dice en lenguaje coloquial. Esto es un hecho que pueden los muchachos, más allá de los libritos que les están metiendo en la cabeza tonteras que no son reales. El hombre del Ande es conservador. Por lo que acaba de decir Javier Iván, si me permite, Javier Iván, complementar algunos aspectos. Vamos a la cosa práctica. Un principio fundacional del pensamiento conservador, quizás lo esencial es esta continuidad entre quienes nos antecedieron y quienes están por venir, ¿no? La asociación intergeneracional de... La democracia de los muertos que decía Chesterton. La democracia de los muertos que decía Chesterton, que es una frase muy bonita, ¿no? La democracia de los muertos. Es decir, más allá de teorías del Estado, de luchas, de clases, de mercados, no. Lo que define a la persona es su familia y sus vínculos con sus antepasados, sus abuelitos, sus bisabuelos, sus héroes, y con quienes están por venir, sus hijos, sus nietos y todas las futuras generaciones. Ese es el principio esencial del pensamiento conservador. Es el pensamiento esencial de las comunidades. Sí, yo creo que sí. El pensamiento más importante del mundo andino, ¿no? Pero y solamente ver, por ejemplo, no solamente en el Andes, sino también los migrantes. Exactamente. Lo que pasa es que el Perú es un país básicamente mestizo, ¿no? Entonces el mundo andino también ya dejó de ser un andino totalmente para ser un mundo mestizo, pero el mundo mestizo también, eso es una cosa importante, tiene, y aquí creo que yo lo medular de la discusión, es que creo yo que este mundo andino, mundo mestizo, quiere un proyecto de modernidad, pero este proyecto de modernidad que tiene además mucho conservador, pero no calza con el proyecto, entre comillas, neoliberal del individualismo puro. Totalmente. ¿no? Entonces, lo que hay un desfase en este país, desfase antropológico y sociológico, por así decirlo, hay un proyecto de modernización liberal basado en la autodeterminación o neoliberal basado en la autodeterminación, por así decirlo, y frente a un proyecto de modernización conservadora en que tú te quedas para ti ciertas instituciones que son evidentemente importantes, pero de alguna otra manera vas adaptando otras cosas, ¿no? Estos dos choques, esto no termina de calzar en este país y eso es por eso tenemos esta... Y es muy interesante lo que mencionas, porque entonces no solamente es una oposición, ¿no? Una incompatibilidad existencial con el marxismo, del indigenismo, sino también con el liberalismo. Exactamente, el liberalismo. Porque claro. El liberalismo es un proyecto racionalista, individualista. Así es, exactamente, ¿no? Exactamente. Y el punto de intermedio de un conservador es la familia. Así es, ¿no? exactamente. A partir de la familia, la comunidad, el ayu.
Claro, claro, claro que sí. O sea, yo no necesito explicarle a una persona del Ande lo importante que es su familia y su comunidad para su existencia, y que eso es lo más importante y que eso define la identidad, tanto del individuo como de la comunidad. Y entonces cuando este proyecto de modernización, entre comillas, neoliberal, que no solamente es económico, sino es filosófico en todo el sentido de la palabra, o sea, cuando quienes reducen al proyecto de modernización de Fujimorismo del 90 solamente fue reformas económicas, en realidad también tiene un proyecto de reforma filosófica, cosa que no se ve, sino que lo vemos nada más económico. Se ve del ojo crítico. Pero, claro, pero también es un proyecto filosófico, donde pones sobre todo al individuo por encima de la comunidad, y muchas veces eso no calza con el mundo andino, con el mundo mestizo, Así no es. calza. Y no podría ser posible tampoco por una cuestión de supervivencia. Claro, o sea, tampoco. los seres humanos nos organizamos en función también del entorno el cual habitamos. Los esquimales tienen una forma de organizarse porque su clima los determina, ¿no? Claro. Las tribus no contactadas de la Amazonía lo hacen de otra manera porque estamos, vamos a decir, influenciados directamente por el entorno que habitamos. Sí, claro, claro. Y en el Es Ande, material, claro, es material. En el Ande, el individuo Claro. no tiene Claro que sí. razón de ser. Y el colectivo tampoco, porque los ves Es más, en la propia, desparramados es más, por en la, todas en la partes. propia Lima también, porque Lima es una ciudad desértica, acuérdate. Entonces, el principal problema tanto de Lima, de la costa norte, o de la costa, toda la costa peruana, la costa chilena, por acuérdate que el desierto de Atacama llega hasta Arequipa, ¿no? Pero toda la costa de esta parte ha sido el problema del agua, y el problema de administrar la gestión del agua, y también ha sido en la geografía andina. O sea, en las dos partes han sido muy difíciles. Quien dice que solamente la geografía andina es difícil, sí, es cierto, pero acá también. Y eso de alguna otra manera regula, no quiere decir que determina, pero regula ciertas relaciones sociales, ¿no? Tú tienes que evidentemente organizarte para regular el agua, para gestionar el agua, para usar el agua, ¿no? Entonces, aquí lo que es, y me refiero a lo que tú estás diciendo, lo que hay es básicamente eso, ¿no? Un proyecto de modernización que no calza con el otro proyecto de modernización, que es el proyecto de modernización, entre comillas, neoliberal, ni tampoco con el otro proyecto de modernización, que es el proyecto de modernización marxista. Entonces no cambia, claro. no calzan. Entonces aquí hay una cosa que tenemos que empezar a construir desde abajo, que es desde la sociedad conservadora nacional, las sociedades populares, más que andinas, yo prefiero decirle emergentes y populares, estas sociedades populares que son conservadoras, estas sociedades emergentes que son conservadoras, tienen que empezar a construir un proyecto de modernidad que calce con sus instituciones, con lo que viene después, ¿no? Y vamos a ir con otra bomba atómica, si me permite. No. Okay. Ya dejamos claro que la familia es el núcleo, ¿no? Y la familia que forma este tejido social que es la comunidad, que en este caso es el AIU, ¿no? Contra proyectos individualistas y colectivistas. El segundo punto importante, las tradiciones, que es parte esencial de la identidad de un conservador. Sí, claro que sí. ¿No? El conservador reconoce que las instituciones son producto de décadas, de siglos de prueba y error. Sí, claro que ¿no? sí. Y que uno no viene con un papelito como los progres a decir ya vamos a diseñar el matrimonio igualitario y la familia multiespecie y vamos a tener estas nuevas instituciones. Eso no funciona así, porque el tiempo se encarga de, ¿no?, revocar esas posiciones. Pero en el caso de los indígenas, ¿no?, del hombre del Ande, tienen sus instituciones que han sido formadas, ¿no?, durante siglos. Y tienen otro aspecto, la tradición. Esto es un caso concreto. Sus apus tienen nombres, ¿no? Sus cochas tienen nombres. Los ríos, ¿no?, las piedras. Sí. Hay una dimensión trascendental esencial, ¿no? La gratitud a la Pachamama, al Inti, ¿no?, al Inti. O sea, ¿dónde está lo marxista acá, por favor? Explícame. Bueno. ¿Estoy hablando tonterías? No estás hablando. No estás hablando. Me deberían despedir este canal para hablar. No estamos hablando de tonterías, pero yo sí, ahí sí, en efecto, lo que hay es estas posiciones que tú has llamado trascendentes y de cierto punto de vista metafísicas, en el sentido de que le rinden pleitesía a una cocha, le rinden pleitesía. Yo sí, en ese sentido, soy muy, digamos, más racional, porque esto es para discutirlo de alguna otra manera de fondo, no sé si en este momento, pero sí, en el mundo andino también hay cierto idealismo, no debemos esencializar ese idealismo, pero lo que hay de material en el mundo andino son tres cosas fundamentales, que son las tradiciones que se reflejan en el mundo material, que son la familia y es el mercado, que es lo puramente material. Entonces, si tú llevas la discusión a lo meramente material, te vas a dar cuenta que sí, esas instituciones son muy fuertes, tradicionales, sí. No conservadoras. Quiero encasillar toda la identidad del hombre del Ande en esto, pero lo que quiero decir es que estoy ilustrando que es un principio completo. Son
acciones completamente antimarxistas. Ah, completamente, claro, antimarxistas completos, O sea, ¿no? no tiene nada que... Porque el marxismo Claro. busca abolir la religión, ¿no? Busca estandarizar. No cree además, no cree además en eso. Entonces aquí tienes tú, ¿no? La relación que tienen con sus muertos. El proyecto maoísta siempre estuvo en contra de Confucio y no pudo sacar a Confucio, ¿no? Pero esto que te decía, ¿no? Este respeto, este diálogo que tienen con sus muertos también. Perdón, ¿dónde está el marxismo acá? Sí, es un conservadurismo, y eso es importante poderlo discutir, probablemente porque es un conservadurismo muy diferente al propio conservadurismo digamos, de reingambre o estirpe luterana. Claro, Son muy diferentes, ¿no? Haciendo esta aclaración, Claro. porque cuando uno dice conservadurismo, no, estos son principios que comparten todos los pensamientos conservadores de distintas partes, el hispano, el anglosajón, el holandés, el conservadurismo francés, el alemán, el conservadurismo brasileño, el mexicano. Así es. Cada país tiene su propia versión de conservadurismo, pero sí comparten estas. Sí, claro que sí, y probablemente... por eso creo yo que es importante las discusiones, y estas discusiones en sentido de que, porque estas discusiones finalmente se traducen en políticas públicas, y aunque no creas, estas discusiones finalmente terminan influyendo mucho en una elección. Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no existe Pedro Castillo sin el mito de los 500 años de opresión, sin el mito de los 200 años que no hemos gobernado, que la república criolla, que la república tal, o sea, todas estas cosas que estamos discutiendo finalmente se traducen en lo que tenemos ahora, ¿no? Y ahora te das cuenta que hay candidatos por el buen vivir, por una cosa así, que es una cosa absolutamente metafísica, idealista, una cosa que en efecto, y lo más triste aún y preocupante es que la izquierda, supuestamente una izquierda que es racional, haga suya este tipo de cosas, ¿no? Claro. Si me permites, una tercera bomba. Esta idea de que de los pueblos indígenas son colectivistas. El colectivismo asume una posición por default que es completamente contraria a la mentalidad del Ande. Esta imposición de un poder superior, que en este caso vendría a ser el Estado. El colectivismo te implica que tienes un poder político superior que te dicta qué es lo que tienes que hacer. Es decir, es una política que va desde arriba hacia abajo. Pero en el caso de las comunidades indígenas son comunitaristas, no son colectivistas. Sí, claro, son comunitaristas. Comunitaristas es a partir del diálogo, la comunidad, de claro, la comunidad es esencial. Donde tienes una autoridad, los mayores son los que más saben y así lo vas. No, está estructurada la diferencia entre hombres y mujeres que la tienen, pero ahí surge de la comunicación de la comunidad desde abajo hacia arriba. Es una oposición completa a esta figura de imposición política del colectivismo. En las comunidades indígenas son comunitaristas, por eso no podrían ser. Claro, aunque sea un extremo lo que te voy a decir, probablemente alguien diga, oye, no. Pero más se parece a esta idea de bien común aristotélico que otra cosa, totalmente, ¿no? Claro, o sea, se parece más a eso, ¿no? Finalmente, la política y todas las decisiones políticas no persiguen al individuo y a la autodeterminación del individuo, ni al colectivo, sino a la comunidad, ¿no? Efectivamente. Y se parece más a China en ese sentido, porque somos sociedades hidráulicas también, en la construcción del agua, por eso. Entonces, sí, hay el sentido comunitario, pero no ese sentido colectivista, ¿no? Por eso fracasaron la reforma agraria, y va a fracasar cualquier tipo de reforma agraria, porque el etos de ser del hombre, no andino, pero del hombre emergente de las sociedades populares, claro. Ya, digamos... Vamos a decir, la nomenclatura cambia porque la realidad del país ha cambiado. Claro, el hombre andino como tal, puro, existen pocos ya a estas alturas. Las sociedades emergentes no son necesariamente colectivistas, son comunitaristas. Es más, tú cuando vas hasta ahora se siguen celebrando fiestas patronales, la tercera o la cuarta generación sigue en sus comunidades, siguen viniendo los ancachinos por un lado, la gente de San Martín, la gente de Cajamarca por otro lado, inclusive los pueblos apurimeños, los abancaínos, ¿entiendes? Cada uno de ellos de alguna otra manera tiene... porque se encuentra ahí, en esos espacios se encuentran que son cercanos a otros, ¿no? Claro. Entonces son, de alguna otra manera, digamos, llevados por el bien común más que por el colectivismo, no más por el marxismo colectivista. Que es la última dimensión que quería tocar, hay más, pero vamos a ir a las principales, esta idea de que este colectivismo zurdo indigenista que te impone un Estado, donde básicamente tienes un papá Estado que va a velar por ti, eso atenta directamente contra el instinto de supervivencia y el instinto del emprendimiento
casi genético que tienen los, ¿no? Sí, casi genético, ¿no? O sea, ¿quiénes han hecho empresa cuando vinieron de las migraciones que empiezan ya desde el inicio del siglo XIX? El libro sí, de Mato Omar, probablemente. cuando empiezan a llegar a inicio del siglo XIX, 1905, a Lurín. Sí, claro, claro. ¿No? Y después ya en los 30, en los 40, en los 50, que se viene muy fuerte. La gente que llegaba adelante acá no esperaba que Papá Mato Estado le Omar, que diera- además en el prólogo de Borre Popular. gran libro de Borre Popular, gran libro de seminal probablemente, dice que ese estudio servirá para la construcción del socialismo, pero se equivoca, ¿no? Porque No. lo que hay en una sociedad emergente, absolutamente pro-capitalista, pro-emprendedora, sin olvidar cosas importantes como el orden y la jerarquía, Claro. que son cosas elementales, ¿no? O sea, no puedes entender un orden, o sea, aunque tú ves Puno y Juliaca, qué tan desordenado es, pero hay un Hay una orden, autoridad informal, y hay una, el crimen. exactamente, hay una autoridad informal, Claro. hay una, hasta ilegal. Siempre hay alguien que pone orden. Exactamente, pero hay un orden y hay una jerarquía, ¿no? Y muchas veces estas jerarquías y estos orden, sobre todo la jerarquía es muy, pero muy puntual, muy, pero muy incisiva, pero siempre hay, de alguna otra manera, esta construcción alrededor de la comunidad, ¿no? De la comunidad, sin ser sin ser comunistas, ¿no? Y lo que ha habido también, ha habido experimentos también colectivistas. No todos han sido malos, hay que ser justos también vamos a decir, en la visión, porque la izquierda obviamente en términos políticos ha tenido un éxito En términos políticos, supremo, electorales, completamente, ¿no? O sea, es una victoria casi total la claro, que tienen claro, en el sur del Perú, ¿no? Eso tiene que cambiar, y por una sencilla razón, porque que me digan las personas que viven en esas regiones si es que su calidad de vida ha mejorado con el discurso. Y discúlpame, y esto probablemente es la verdadera, lo que estás mencionando es la verdadera batalla cultural que necesita en el país. O sea, la batalla cultural es cómo representa políticamente los sectores conservadores al mundo popular, que es un mundo popular conservador. Efectivamente. O sea, yo creo que aquí, porque si tú vas y dices el tema de LGTB, de abortos, de drogas en el mundo de sociedades emergentes y populares, dices, pero esto cómo se come, ¿no? Yo creo que la verdadera batalla cultural es cómo darle representación política electoral a este enorme bolsón del mundo emergente, popular, andino, que termina votando finalmente por alguien como Pedro Castillo. Exacto. ¿no? Y también ocurre un fenómeno interesante, porque era lo que ya habías nombrado, la parte antropológica. Miren qué curioso. Entonces, gente que se identifica con izquierdas en este país y gente que se identifica de derechas también en este país, encuentran un punto de comunión, ¿no? Una armonía total cuando se trata de temas antropológicos. Sí. ¿Cuánta gente está de acuerdo, de izquierda y derecha, con la agenda LGBT? Eso sí. ¿Cuántos están de acuerdo con la agenda trans, con el feminismo radical, el adoctrinamiento de género? Y por eso es una crítica que yo siempre le he hecho a mis amigos Agustín Laje y Nico Márquez. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de nueva derecha. Para mí la idea de nueva derecha es excluyente, porque si es una cuestión antropológica que es esencial, que fue agendas que llevaron al poder también a Milei, gente que votó, que no era mileísta, votó por Milei precisamente por la promesa de acabar con estas locuras. Sí, en los Estados Unidos el discurso también fue así. Y mi crítica a Milei básicamente que él habla con su perro, ¿no? Y eso sí es, básicamente es una construcción autodeterminista, es otra discusión que, digamos, podemos tener. Pero lo importante aquí, Javier Iván, es que increíblemente van a encontrar puntos de comunión muy sólidos, exactamente. Izquierdistas y derechistas así es, exactamente, en estos temas así fundacionales. Es, completamente, porque cuando te tocan a los niños, así es. cuando te tocan a tus hijos, te tocan a tu familia, te tocan a tu país. Por eso ves a liberales progresistas marchando con marxistas progresistas. Porque el PROLE no tiene una lealtad hacia el país. Su lealtad no es hacia la roja y blanca, es hacia la bandera arcoíris. Es diluyente, ¿no? O sea, pero lo que te quiero decir es que también en ese sentido, entonces la batalla cultural no está en la batalla que nos... En efecto, puede ser Laje y Márquez nos puede decidir como animadores de la batalla, pero es su batalla cultural. La batalla cultural en el país es cómo representa política y electoralmente una opción conservadora a este mundo popular conservador. Cuando a Pedro Castillo le dijeron, oiga ¿usted cree en el aborto? Dijo no. ¿Usted cree en la legalización de la marihuana y la droga? Dijo no. ¿Usted cree en la agenda de...? No. Entonces, Pedro Castillo era lo más cercano al mundo popular porque era conservador. Así es. Entonces, el mundo popular es conservador. El mundo popular no es de izquierda ni de derecha. Se equivoca con Vladimir Cerrón cuando dice hay una izquierda popular. La izquierda popular no. La izquierda es el mundo popular es conservador. Entonces, aquí hay una mala interpretación del mundo popular, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Entonces, eso les lleva evidentemente a los fracasos políticos que ha tenido. Y lo otro derecha, también ¿no? importante, ahora que estamos tocando, si es que nos vamos un poquito fuera del país,
esta idea de estos proyectos universales, ¿no? El marxismo es universalista, pretende ser aplicado en todas partes por igual, claro sin sí, considerar claro que que cada país tiene sus problemas, su clima, su costumbre, su cultura, su religión. El proyecto liberal también es universalista. Sí, completamente, claro que sí. Racionalistas, universalistas, es decir, comparten las dos caras de una misma moneda hasta cierto punto. Y es por eso que el fenómeno Milei solamente se entiende para Argentina y es útil para la Argentina. Sí, probablemente. Esta idea de exportar el mileísmo a nuestros países es absurdo. Sí, no claro. es viable. Así es. Bajo esta idea de que, las ideas de la libertad, sí, pero nosotros tenemos concepciones distintas de lo que es la libertad. Ni tampoco el buquelismo, acuérdate, porque el buquelismo, porque el buquelismo es un proyecto de modernidad. El buquelismo es la restitución de la autoridad hacia el Estado. Entonces, no hay buquelismo sin Estado, ¿no? Claro. Entonces, es un proyecto de Estado, pero es un proyecto nacional de Estado, es un proyecto de modernidad donde el Estado le quita la autoridad a las bandas criminales para asumirlas ellas, muy beberiano además, ¿no? Entonces, es un proyecto de modernidad. En el país lo que no hay es justamente eso, no hay un proyecto de modernidad que venga de las bases, es decir, la gente piensa que cuando viene de bases es un proyecto colectivista, socialista. No, eso no es cierto. El proyecto más es un proyecto conservador, es un proyecto conservador popular, pero no hay ese proyecto de modernidad. Entonces, lo que falta en este país es cómo construimos un proyecto de modernidad en base a esta sociedad emergente y popular. Y también falta un discurso político mucho más efectivo, sí, claro, porque te lo voy a plantear y a ver qué me dices tú al respecto. Pero ¿cómo van a ser ustedes conservadores? ¿Acaso quieren conservar la pobreza? No. ¿Quieren conservar las desigualdades? ¿Cómo responde frente a eso? Porque están viciosos o sea, hay que ir a las categorías políticas, creo yo. Partimos de la base de que el conservador realmente quiere conservar las desigualdades. ¡Qué absurdo! Sí, claro, eso es absolutamente absurdo en el sentido de que tú entiendes al conservador desde el punto de vista político, y no solamente político, sino ideológico. O sea, determinas que el concepto y la categoría de conservador es un conservador político cuando no es una categoría política, no es una categoría electoral ni es una categoría ideológica, es una categoría social, sociológica. Entonces hay un conservadurismo sociológico en este país que es muy fuerte. Entonces hay algunos que dicen, no, tú eres conservador, y te lo dicen con saña, con inquina. Estás al lado de los blancos explotadores. Claro, estás al lado de los blancos explotadores. Entonces la palabra se ha pervertido tanto, la categoría se ha pervertido tanto y el uso se ha pervertido tanto, y además los que los usan son tan ignorantes que y usan este tema de conservador como si fuese cualquier cosa. Y brevemente, entonces tú dirías, tu consejo sería, dejemos de utilizar el concepto conservador, o sí vale la pena reivindicarlo. Yo creo que hay que reivindicar en el sentido, porque es muy material, es un sentido. Es decir, yo de alguna otra manera hago una defensa del conservadurismo de las sociedades emergentes y populares desde el punto de vista material, no desde el punto de vista inclusive idealista, sino desde el punto de vista material, porque es muy material, muy familia, muy propiedad, muy mercados, muy tradiciones, muy lo que tú ves, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sí una reivindicación, pero lo que pasa es que muchas veces se reviste. Pedro Castillo supo llevar ese Puno es una sociedad conservadora y supo votar por Pedro Castillo masivamente. Entonces, hay que darle un revestimiento político electoral. Para eso están la gente que se dedica a temas de marketing y esas cosas. ¿Y tú como, por ejemplo, ya un paso de diagnóstico, de consejo político, vamos a explotar tus servicios, ¿no? A la gente que se identifica, entre comillas, a la derecha del espectro político acá, por ejemplo, estamos hablando de Rafael López Aliaga, de Keiko, Batters, te llaman y te dicen, oye, pero ¿cómo hacemos aquí para meter el concepto? ¿Ah? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le combatimos a la izquierda esa idea de que se apropien de esos aspectos sociológicos del conservadorismo? Primero, creo yo, en relación al Estado. Me parece que hay gente que primero, el sentido economicista del asunto. Luego, el sentido instrumental del Estado del asunto. ¿Tú eres partidario de que el Estado desaparezca? Mira, no, es que yo sí creo en el Estado en el sentido eutáxico de la palabra. Es decir, en el sentido aristotélico de la palabra, que decía que la eutaxia es básicamente, cuando hablaba de los oligarcas, de la oligarquía, pero decía básicamente que la eutaxia era básicamente la necesidad de la supervivencia del Estado. Cuando Trump dice, oye, ¿sabes qué? Ustedes dejen de hacer tal y me hacen hacer vacunas para Estados Unidos, lo que hace es que el Estado básicamente funcione, ¿no? Entonces, aquí lo que se necesita es evidentemente un Estado, y que entonces los términos de izquierda y derecha en el país ya no están si tienes más Estado, tienes menos Estado. Aquí los Estados están evidentemente para defender la patria y la soberanía nacional contra paradigmas globalizantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo sí creo en el Estado. Y el tema economicista, no todo es mercado, no todo es
tal no todo llegamos a... Yo creo que si economizas el debate, vas a perder la sociología. Hay que meterle entonces un componente emotivo. Emotivo, social. Esto es muy importante, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo llegan estas candidatas de esta vertiente, de derechas, ¿no? a ese pueblo andino, del Perú profundo, como se dice? ¿Cómo llegas? Las demandas, sus necesidades, construcciones de demandas de necesidades, ¿no? Tienes que, de alguna otra manera, esas demandas de necesidades tienes que tú asumirlas como parte y darles tu viabilidad política, ¿no? Y como te digo, lo principal está justamente en esto, en no discutir sobre temas de LGTB que a nadie le interesa. Honestamente, yo no estoy en contra, cada uno en ese sentido es libre, determinista, hacer lo que quiera. Pero lo que te digo es que aquí es cómo, esa es la principal pregunta, cómo una opción conservadora de derechas le da viabilidad política y electoral a las demandas y necesidades que tiene estas nuevas sociedades emergentes. Esa es la gran posibilidad. Podrías partir con un hecho claro, es que ¿qué resultados han tenido los discursos de izquierda en su calidad de vida? Por eso. ¿Cuánto tiempo llevan metiéndoles Bolivia, mira el fracaso boliviano. Bolivia ahorita está, está claro. El dólar es el sol es el dólar suizo allá, claro, ¿me entiendes? El sol suizo, el cholar. Entonces, entonces la gente le viene dando, la gente es que cuando la gente habla de cholar, ¿ya? La gente está construyendo una idea que finalmente termina en un concepto y este concepto se encuentra en un material. El cholar vale 3 bolivianos, 4 bolivianos, 10 bolivianos en el mercado negro. Entonces te vas a dar cuenta que la gente construye su propia entre comillas, narrativa, por así decirlo, como los posmodernos, pero esa narrativa no es asumida políticamente por nadie. ¿Quién aprovecha el momento en el que vive Bolivia? Efectivamente. De ruina política y social, económica. Ahora, en términos políticos, el indigenismo ha tenido mucho éxito. Mucho. Y no solamente acá en el Perú, es un movimiento de alcance regional, como te dije, en México, en Guatemala es muy fuerte el indigenismo, en Guatemala. México, Guatemala deben ser los centros, duros, claro. Ecuador, claro. Bolivia. Bolivia debe ser, ¿no? Claro, Bolivia. En menor medida Colombia, Perú y en menor medida Chile. Pero si tú te fijas durante las insurrecciones que empezaron con el octubrazo, ¿no? Claro. La remoción de Yanín Áñez en Bolivia. Tú ves que desde 2018, 2019 y año por año hasta el 2023, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, todas fueron motivadas por causas. Se reafirmaba la causa del indigenismo. Y así empezaron estos efectos dominó donde el indigenismo ha tenido una presencia en el discurso político muy fuerte. ¿Cómo podemos traer al hombre del Ande, ¿no? a nuestro camino? En primer lugar, yo diría, dejando de llamarlo como tal. Es como tú lo señalas, ¿no? Hombres, ¿no? Las sociedades emergentes y populares, claro. ¿no? El capitalismo popular, el emprendimiento popular, ¿no? Algo con lo que se identifiquen. ¿Y qué otras cositas podríamos traer principalmente es trayendo sus necesidades y demandas. Eso es lo que está pidiendo. Y la gente del Ande pide eso, pide emprendimientos, pide posibilidades, pide un orden. Es más, yo creo que el proyecto de orden es un proyecto tan importante en el mundo de sociedades emergentes y populares, que ese proyecto de orden es un proyecto básicamente de orden y autoritas, ¿no? Pero yo creo que es tan importante que finalmente va a terminar siendo una de las ideas fuerza de la próxima campaña. Porque lo que tienes es un país desorganizado. Y es un país desorganizado también por la izquierda. ¿Cuántos gobernadores, cuántos alcaldes distritales, provinciales son de izquierda y están en la fachada de un partido político, entre comillas, que no es de izquierda? Entonces, aquí hay un fracaso y ese fracaso ha desorganizado al país. El fracaso de la izquierda a partir de las elecciones digamos, un tema puntual a partir de las elecciones que ganó Pedro Castillo. Entonces, lo que hay es que reorganizar al país. Y esa reorganización de países viene con autoridad. Y el mundo andino, el mundo emergente, sobre todo el mundo popular, pide autoridad. O sea, principio de autoridad que trae orden, que trae seguridad, que trae estabilidad, predictibilidad, la gente puede hacer emprendimientos, negocios. Creo todo que eso, lo que estamos hablando, discutiendo, si tú lo resumes en algo, debe ser un proyecto. Necesitan un proyecto de modernidad que calce con sus instituciones populares, cosa que no hay. El proyecto de modernidad implica, ¿no? Cosas más prácticas. Cosas más prácticas, además. Infraestructura. Claro, la infraestructura, es el Estado. El proyecto de modernidad que trajo el fujimorismo, de alguna otra manera. Claro. El proyecto de modernidad, el fujimorismo sin infraestructura es Estado, claro. Y no solamente fue el proyecto de infraestructura, o sea, la infraestructura, sino los programas que hubo detrás. No sé si recuerdas Pronamach, claro. Foncodes. Pero fue un proyecto el Estado. Claro. Acuérdate tú, por primera vez el Estado, por primera vez, si eras portador, por primera vez el Estado llega
a las comunidades y a la llanura amazónica, pero es básicamente el Estado. Quitas a Fujimori, pones a otro, pero es el Estado el que tiene un proyecto de modernización. Esta polarización puedes llamarle neoliberal, liberal, lo que tú quieras, pero es un proyecto económico en efecto que pone el Estado nuevamente, trae el Estado cuando el Estado no era conocido en algunos lugares y vuelve a traer el Estado. Entonces, lo que hemos tenido ahora en los últimos años es que ese Estado ha dejado de ir, ha dejado de existir en unos lugares. Un Estado es un Estado paralelo que convive con las economías criminales o informales. Entonces, lo que tú tienes que reorganizar es un proyecto de modernización que reorganice el Estado, que reorganice la seguridad, que reorganice el proyecto nacional, pero todo esto, como te digo, no existe en el momento. Yo lo que veo en los partidos políticos, tanto de lo que se quiere decir de izquierda y de derecha, no existe ese proyecto de modernidad. No existe un proyecto de modernidad donde el Estado nuevamente... Yo sí creo en el Estado en el sentido de que el Estado tiene que de alguna otra manera... Es un contrapeso al mercado. Sí, es un contrapeso al mercado. Yo no creo en la armonía del mercado, tampoco creo en la armonía del Estado, pero yo sí creo que el Estado es importante en el momento de poder. Se contraponen, efectivamente. Bueno, Javier Iván, ha sido muy, muy interesante este programa. Creo que hemos dejado unas bombitas atómicas ahí, ¿no? En la facultad de Historia, de Ciencias Políticas. Seguro te van a llamar para que debatas ahí. Encantado, yo como siempre. Pero no me invitan, ahorita me acaban de censurar en la Pontificia Universidad Católica. Sí, el sindicato de raros ahí salió a protestar y bueno, no me dejaron entrar, pero lo hicimos en la Municipalidad de Lima con el doble de audiencia. Así que gracias, raros de la Católica, porque nos han hecho más famosos. Javier Iván, un placer haberte tenido aquí. Contrario. Y bueno, otro programa más que se va de Piensa Más, educándolos con mucho cariño, abriéndoles la mente también, para que por último, si no estamos en lo correcto, por lo menos se les obliga a pensar y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Así que infórmense. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.